Entonces, como les decía, la idea de mi presentación es explicarles en primer lugar, en el fondo, de qué estamos hablando cuando nos referimos a la inteligencia artificial, y luego hasta algunos aspectos éticos y regulatorios, vale decir en el fondo qué está pasando actualmente en el mundo y también un poco en Chile respecto de la regulación de la inteligencia artificial, que les adelanto, es un proceso recién comenzando, y por supuesto también tocar el tema de la política de inteligencia artificial, que es lo que nos trae a esta conversación, ¿no es cierto? En primer lugar, aquí hay algunas preguntas en el fondo que ya, por cierto, nos hemos hecho mucho, ¿no es cierto? En el fondo, ¿por qué vemos cierta publicidad en Internet? Cómo Waze nos dice, oye, andate por esta calle o andate por esta otra. Eh, cómo lo hacen nuestros smartphones para generar textos predictivos. En general, ya estamos más o menos al tanto de que detrás de eso hay sistemas de inteligencia artificial. Sin embargo, ¿qué es la inteligencia artificial? Y desde ya les adelanto que no hay una definición concreta, particular, más que concreta, una definición generalmente consensuada, pero lo que sí es una tecnología de propósito general, y aunque no seamos conscientes de esto, estamos en contacto con esta tecnología en nuestro día a día. ¿Qué significa que sea una tecnología de propósito general? Básicamente que afecta o tiene el potencial de afectar la generalidad de los aspectos en nuestra vida en sociedad, digamos, así como lo fue en su momento la electricidad, así como la electricidad, perdón. Ahora, nosotros en términos de política pública y he decidido partir por esto para mayor claridad, hemos optado por una definición que fue una definición elaborada, o sea, es una definición elaborada por la Universidad de Montreal, que define la inteligencia artificial, perdón, un minuto, estoy con mucho ruido. Ya, ahí sí. Entonces, como les iba diciendo, en el fondo optamos por esta definición porque es súper clarificadora, no desde un punto de vista técnico, pero sí que da luces acerca de qué es la inteligencia artificial. Y así se le define como un conjunto de técnicas informáticas que permiten a una máquina, por ejemplo un ordenador o un teléfono, realizar tareas que por lo común requieren inteligencia, tales como el razonamiento o el aprendizaje. Y aquí hay que hacer dos precisiones. La primera es que cuando nos estamos refiriendo a inteligencia artificial, en el fondo hoy día, nos estamos refiriendo a la inteligencia artificial estrecha, es decir, aquella que es capaz de resolver un problema muy bien, pero que no es capaz de entender el mundo en su totalidad, digamos, no es la misma inteligencia que la humana. Eso como primera precisión, y la segunda precisión es que podemos encontrar dos grandes tipos, dos formas en el fondo cómo se materializa la inteligencia artificial, y unas a través de, en el fondo, sistemas de inteligencia artificial únicamente basados en software, y ahí encontramos, por ejemplo, los chatbots, o traducciones automatizadas de un determinado lenguaje a otro determinado lenguaje, textos predictivos, etc. Pero también encontramos los sistemas de inteligencia artificial integrados en devices, es decir, ordenadores o teléfonos o en máquinas. Y ahí es cuando nos encontramos con el robot que es autónomo, por ejemplo, que es capaz de, en el fondo cuando se automatizan bodegas o o sistemas de riego inteligentes. Ya. Sin embargo, por supuesto que la inteligencia artificial en tanto tecnología, además, en el fondo se subdivide en una serie de técnicas de inteligencia artificial, y les pongo este diagrama solamente para que vean en el fondo lo variadas que son las técnicas de inteligencia artificial. En este caso, este diagrama lo hizo INAPI, a partir de las bases de datos de la OMPI, de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, y en el fondo nos señalan primero cuáles son las técnicas de inteligencia artificial que están siendo asociadas a las invenciones cuyas patentes se solicitan, y los números de solicitudes que se habían presentado hasta el 2020. Y ahí vemos cómo, obviamente, las técnicas que más están presentes son el deep learning, la clasificación y regression trees, etc. Machine learning, por supuesto, deep learning, etc. Neural networks, que son como palabras que ya nos están sonando cada vez más, ¿no es cierto?
Y a pesar de lo complicado que suene de repente, yo lo que recomiendo en el fondo es remitirnos a esta definición que les daba hace un rato, y entender que la inteligencia artificial ya es una realidad que se manifiesta en todos los ámbitos de la sociedad. Aquí nuevamente recurrimos a la fuente de datos de la OMPI, para que ustedes vean en el fondo cómo han ido creciendo progresivamente el número de solicitudes nuevamente de patentes en distintas áreas. Aquí, por ejemplo, una de las áreas con mayor número de patentes solicitadas es Computer Networks e Internet, también las transmisiones a través de radios y televisión, identificación de imágenes, mucho también en cuanto a ciencias de la vida y la medicina. Básicamente tenemos la inteligencia artificial infiltrada en todos los ámbitos de nuestras vidas. Y eso es lo que nos lleva a la pregunta, en el fondo, en tanto estamos interactuando con la inteligencia artificial en nuestro día a día, ¿cuáles son los efectos desde la perspectiva sociológica o de la perspectiva económica, desde la perspectiva regulatoria, que debemos prever, que debemos analizar para empezar a tomar acciones, ¿no es cierto? Y aquí les quiero dar una serie de 3 ejemplos para que nos vayamos, en el fondo, imaginando por qué la inteligencia artificial es un issue para las políticas públicas, para los tomadores de decisiones, para las regulaciones, para los organismos privados, perdón, para los organismos públicos, para el sector privado y por supuesto también para la ciudadanía. El primer ejemplo es este que les he puesto acá, que es, en el fondo, es un proyecto denominado The Next Rembrandt, el próximo Rembrandt. Como ustedes deben saber, Rembrandt fue un artista, un pintor muy conocido y de reconocida trayectoria en el siglo XVII. Y en el fondo sus pinturas, y que por supuesto el valor de sus obras ha trascendido hasta el día de hoy, y se reunieron una serie de organizaciones para, en el fondo, con la misión de crear un nuevo Rembrandt. Es decir, pintar igual que Rembrandt, crear una nueva obra, pero ahora en el siglo XXI. ¿Y qué hicieron? Analizaron las obras de Rembrandt, que como les decía, fueron pintadas en el siglo XVII, fueron identificando algunos elementos comunes en todas ellas. Por ejemplo, que generalmente Rembrandt pintaba hombres usando un sombrero, mirando hacia la derecha, con bigote, con barba y usando esta especie de, como de cuello blanco. Y a partir de eso empezaron a entrenar un algoritmo que identificó, como les decía, estos elementos comunes, y finalmente, en el fondo, surgió esta imagen, ¿no es cierto?, que luego fue impresa en una impresora 3D. En principio suena bien simple, o no sé si desde un punto de vista técnico no es simple, pero al menos uno, desde el punto de vista del procedimiento, no debe hacerlo tanto. Ahora, sí lo es desde el punto de vista regulatorio, que estos son uno de los temas que uno no se imaginaría que tiene tanto que ver, que está tan relacionado, pero así es. Y de hecho han surgido muchas conversaciones, muchas discusiones a partir de este Next Rembrandt, en torno a la propiedad intelectual y en cuanto a la propiedad intelectual sobre esta obra, que como les decía, fue pintada fue impresa en realidad en el siglo XXI. Aquí participaron organizaciones en la recolección de los datos, participaron organizaciones en el entrenamiento de los algoritmos, luego participaron organizaciones en el fondo de la concreción de esos algoritmos en una imagen, en el fondo que esos algoritmos tuvieran como output una nueva imagen, y luego en la impresión. Entonces, ¿quién tiene derecho en realidad? ¿Quién tiene ese derecho de propiedad intelectual sobre la obra final, que es este nuevo cuadro de Rembrandt tal cual como si lo hubiese pintado él? Es una de las discusiones que se ha dado, y de hecho, como les voy a comentar más adelante, la OMPI, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, ha abierto una conversación planteándose algunas preguntas.